Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a México Inteligente. Aquí hoy México Inteligente presenta, como cada jueves de cada 15 días, este de verdad sabrosísimo programa de Saboreando Yucatán. Ya que hemos tenido gente interesantísima en este canal y de verdad estamos muy contentos por ello. Estamos muy contentos también de que ustedes nos acompañen, tanto en lo que ya se están conectando, que les agradecemos mucho esa fidelidad, esa estar con nosotros cada jueves de cada 15 días y escuchar temas que no se escuchan en todas partes, pero que de verdad son fascinantes. Así que hemos tenido invitados especiales y hoy, ¿qué creen? No es la excepción. Pero antes de eso, quiero agradecer a la ingeniera Cintia Buenfil, quien está manejando, como siempre, nuestra parte técnica, nuestra directora técnica, siempre trabajando para ustedes, para que ustedes empiecen a tener más programas de más calidad. Claro que con este nivel de calidad que tenemos hoy, pues muy difícil de superarlo, pero lo vamos a seguir intentando y a seguir luchando. Así que muchas gracias. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Gracias a todos ustedes. Quiero decirles que hoy también tenemos una transmisión en paralelo con el área de odontología, pero esto será en otra cosa y en otro canal, así que no se preocupen por ello. Quiero también darle la bienvenida al licenciado Miguel Fernández Montilla. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 31 de octubre, Halloween y Día de los difuntos. No, el Día de los Difuntos serán mañana y pasado. Hoy ¿no? es Día de los Niños, ¿no? No, mañana. No, de los niños eso. Según el Alpichán es de los niños, De me los parece. niños. De los niños. Bueno, Empieza el hoy 31. Es, difuntos y el 2 es de todos los santos, ¿no? O todos los santos es mañana. Pero son unas épocas maravillosas que de verdad vale la pena, porque es una época que se llena de olores, de sabores, el inicio de una época. Yo no creo que haya alguien que no le guste esta época. La verdad es que incluso hay gente que nos gusta más esta época de todos los santos y los Hanalpichanes que la misma Navidad, pero esa es mi opinión personal. A usted le puede gustar muchísimo más la Navidad. Es comprensible, la Navidad es una época maravillosa, pero estos misterios que se viven aquí en esta tierra yucateca, en esta época, de verdad es maravillosa. ¿No crees eso, Miguel? Sí, definitivamente. ¿He visto para comer el pollo? Ya se están empezando a hacer en la casa, ya huele a pip la casa. Wow, un delicioso guiso que le invitamos a que no se lo pierda. Si usted no es de aquí, de verdad venga aquí a Yucatán a pasear y llévese un mukbul pollo sabroso, disfrute de ese guiso yucateco, de verdad un pip, como me dicen ahí que es un pip. ¿Es un pip, Cintia? Es un pip. O mukbul pollo, ¿cómo le llaman? Pip. El pip es la técnica de cocción. Ahí está nuestro. De hecho, estaban diciendo por allá que pip es cuando lo haces enterrado y mukbul pollo cuando lo haces en horno. Pero yo creo que eso ya es cuestión de enfoques. No puedo discutir con los expertos en esta parte. Yo puedo discutir con los otros programas que están perdidos en la parte histórica, pero con este no puedo discutir porque en la parte de historia y en la parte de tradiciones, pues definitivamente me barren. No hay forma de salir de ahí. ¿A quién tenemos, Miguel? Estamos de lujo. Pues hoy sí estamos de manteles largos. Tenemos a nuestra amiga Marcela, la doctora Marcela González Calderón, que ya ves que ya nos ha acompañado en otros programas. Claro, además cuando hablamos del queso relleno, del queso Ebola. No, la doctora estamos de gala porque la doctora además es nuestra madrina de invitados. De invitados, así además. Que estamos de super gala, siempre nos traen unos temazos y unas primicias fabulosas, así que vamos a oír la presentación de la doctora. Hablamos también de la imprenta, como la imprenta en Yucatán. Mira, ahora te voy a decir qué pasa ahora. Yo paso ahora por las imprentas y recuerdo a la doctora. O sea, digo, mira la imprenta y ya tiene otra textura para mí ver esos lugares donde hacen impresiones que aún quedan, porque pues, ahorita ya la parte digital está comiéndose muchas cosas, pero aún esas viejas imprentas
que existen aún, pues son fabulosas, y con la doctora lo aprendimos. Vámonos a la presentación de la doctora aquí con el licenciado Miguel Fernández Montilla. Bien. Ok, pues la doctora Marcela González Calderón, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, maestría y doctorado en Historia por el Centro de Investigaciones, Estudios Superiores y en Antropología Social, CIESAS. Dentro de sus publicaciones destacan el libro La Primavera, la imprenta en la península de Yucatán en el siglo XIX. En el 2010, su tesis de maestría, El Yucatán de Zavala, sus primeros años, precisamente que es el tema que vamos a tratar hoy. Recibió el premio a la mejor tesis de maestría en el Certamen Internacional de Historia, Independencia y Revolución, Gestas de Identidad Nacional, organizado por el Gobierno del Estado de México. En 2015 obtuvo el premio Casa Chata, que otorga CIESAS a la mejor tesis de doctorado. Cuenta con varios artículos en libros colectivos publicados por la UNAM, el CIESAS y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el volumen Sur de la Historia del Libro y la Cultura Escrita en México, perspectivas regionales. Sus principales líneas de investigación son la historia del libro y la cultura escrita en la península de Yucatán. Ha participado en diversos proyectos de investigación promovidos por la Fundación para las Letras Mexicanas, así como para el Ayuntamiento de Mérida. Actualmente funge como ayudante de investigación en el CIESAS. Pues bienvenida, doctora, bienvenida, tremendo. Pues nada más imagínense lo que vamos a escuchar, ya lo oyeron, es un tema que además fue galardonado, así que bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. De nuevo aquí en la casa de usted, en la casa de México Inteligente. Ya vio nuestro nuevo escenario. Ya me parece muy bueno, muy bonito. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí otra vez. Adelante con el tema, Miguel. Pues doctora, si quiere empezamos, pues le doy el uso de la palabra, no sé. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre Lorenzo de Zavala, pero bueno, pues como bien saben ustedes y mejor que yo, pues es un personaje muy reconocido, muy popular. A veces no es muy querido, depende de quién esté hablando, pero realmente nunca pasa desapercibido, eso es un hecho. Yo me enfoqué en trabajar a Lorenzo de Zavala, pero quería yo hacer algo que no hubiera sido ya trabajado, lo cual no fue fácil porque hay muchos historiadores que conocen muy bien el trabajo de Lorenzo de Zavala en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto, pues todo lo que tiene que ver con el final, con la parte de Texas. También hay muchos trabajos que tratan sobre su propia biografía. Así que yo, buscando temas sobre Lorenzo de Zavala que no fueran tratados antes, que valiera la pena explorar y conocer, pues me enfoqué a trabajar sus primeros años, los aspectos de sus primeros días, ahora sí que de dónde venía, quién fue su familia, qué estudios tuvo, qué lecturas hizo, cuáles fueron sus primeros trabajos o empleos en el gobierno, cuáles fueron sus primeras publicaciones, sus primeros escritos, cuál fue su participación en las Cortes de Cádiz, porque fue diputado, y luego cuál fue su participación como diputado por Yucatán en el primer Congreso Constituyente, o sea, en 1824. Todos esos temas me interesó desarrollarlos y los fui llevando a cabo en este libro. Él participó en las Cortes de Cádiz. Sí, estuvo en las Cortes de Cádiz representando a Yucatán en 1821. En 1820 lo eligieron. Ajá. Y en 1821 ya estaba en las Cortes de Cádiz representando a Yucatán, junto con otros. Seguramente habrá mucha gente que no conozcamos a fondo la historia de este personaje. ¿Por qué es importante? ¿Quién era en sí? Un resumen de lo que, para poder entrar en contexto de quién es, por qué es buena la historia, es bueno que los yucatecos conozcamos su historia. Claro, es un personaje muy interesante, con una historia de vida muy interesante. En 48 años hizo muchas cosas, tuvo muchos puestos políticos de trascendencia. Es un hombre que se forjó a sí mismo, porque no era pues lo que ahora llaman la casta divina. Bueno, antes de todo, de que ese nombre se conociera, no era de familia pudiente. Yo trabajé justamente el árbol genealógico de la familia
Ya les hablaré de eso. Y ahí es donde uno va viendo cómo se va demeritando, cómo van viniendo abajo los ascendentes de antes, y él, hasta que llegamos a él, cuando la familia ya no tenía recursos, y entonces eso pues, le imposibilitó seguir estudiando. En esa época aquí no había una universidad, entonces si tenías o querías hacer estudios universitarios, tenías que irte afuera, tenías que salir, ya sea que te fueras a La Habana o a Puebla, que era lo más cercano, o a la Ciudad de México. No tenían los recursos para eso. Entonces es un hombre que se forjó a sí mismo con sus lecturas, aprendiendo idiomas, absorbiendo todo lo que le cayera de los libros. Empezó a ser orador, a escribir. Antes de que estuviera la imprenta, él ya hacía manuscritos y ya estaba arengando a la gente en las reuniones con los sanjuanistas, que es un tema muy conocido. Y es un hombre muy interesante porque era un hombre muy inteligente, que supo forjarse a sí mismo, que leyó mucho, que luego pudo viajar mucho, y todo eso lo fue absorbiendo. Es un hombre que escribió mucho, no solamente en periódicos, también hizo libros, y libros completos, pero así grandes, ¿no? Y hablando de la historia, ¿no? Y así dura, ¿no? Y con papel, con una memoria que debió de haber tenido prodigiosa para recordar cosas, ¿no? Entonces es un personaje que no pasa desapercibido, no solamente por la cuestión de Texas, que es lo más conocido de él cuando fue vicepresidente de Texas, sino antes, ya desde ¿qué podríamos decir? Desde cuando inician los sanjuanistas, luego cuando perteneció al Cabildo de Mérida. Cuando entra en el ayuntamiento. Él nace en Mérida. Él es meridano, sí. Él nace en Mérida. Nació el 3 de octubre de 1788. Se ha discutido mucho de dónde, que si en Tecó, que si en Concal, pero encontramos su acta y aparece catedral. Ahí en la Catedral de San Ildefonso, el 3 de octubre de 1788. Que ella se asienta donde nace, ¿no? Ahí se asienta, sí, Catedral de San Ildefonso. Ahí está su acta de bautismo, que fue el 11, pero realmente ahí dice que había nacido el 3 de octubre. O sea, estamos hablando de la Catedral de Mérida. No, o sea, estamos por cumplir va a ser su cumpleaños pasado mañana. Porque fíjate una cosa, Miguel, reforzando un poco lo que dice la doctora y lo que acabas de decir tú, se asienta donde nace. No mucha gente sabe que la Catedral de Mérida se llama Catedral de San Ildefonso. Mucha gente no lo sabe. O sea, entonces le dice, oye, es que la Catedral de San Ildefonso cree que es en México o es en Michoacán. No, la de la Ciudad de Mérida. Aquí es la catedral que está aquí en el centro de Mérida. Y el seminario también es se ha consagrado San Ildefonso. Sí, seminario de San Ildefonso, exacto. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces ahí encuentran el registro del acta de nacimiento de Lorenzo Zavala. Sí. Así es, ahí se encuentra. Entonces, yucateco de Mérida. Yucateco de Mérida. De hecho, si nos vamos a los orígenes del clan Zavala, son obviamente de origen español. De Guipúzcoa, que es una pequeña ciudad que está al norte de España. Es una de las 3 comunidades vascas. De ahí surge el clan Zavala. No sabía que Zavala era un apellido vasco. Sí. De ahí vienen todo el clan Zavala. Tenemos por ahí una imagen, pero no sé si se vea bien con el árbol genealógico. A ver si se ve muy bien, porque realmente es pequeño. A ver si lo vemos Yo realmente doy con la información gracias a un historiador muy famoso, muy reconocido, que se llama Ignacio Rubio Mañé. Pues se ve muy bien. Realmente esta es una base de datos que se llama MyHeritage, hablando de cuestiones de aplicaciones. Claro. Se van subiendo ahí la información y luego ya esta aplicación te permite hacer el árbol genealógico como lo conocemos en el libro. En el libro. Ajá, ya desplegado, ¿no? Okay. Sí, está muy... Esto es esto. Nomás que aquí es cuando se carga la información y ya luego después la aplicación te permite ponerle en un gráfico, puede ser en abanico, puede ser el árbol genealógico tradicional, de horizontal, también puede ser vertical. Yo tuve la fortuna de encontrar información en el Patronato Prohistoria. En el Prohispen, porque Ignacio Rubio Mañé, que es un gran investigador yucateco, se interesó por hacer la biografía de Lorenzo de Zavala y fue recabando información de muchos lados. Porque en esta imagen que vemos, doctora, ¿qué nos explíquenos? Ahí estamos viendo justamente
los nombres de las personas, Ok. vienen las fechas. Arriba se lee Antonio de Zavala y ¿qué? Lascano. Antonio de Zavala y Leo y ¿Es de su Saola. ascendencia? Es el nombre de uno de sus ascendientes, exacto. Ok. Ahí podemos ver que Antonio de Zavala y Leizaola, que venían de Guipúzcoa, él fue el primero que llegó a América. Ujú. Él fue el primero. Es el primer Zavala que se asienta en América y se asienta en Perú. Ok. Llega a Perú y es un militar, es un alférez, que luego lo promueven y se vuelve capitán de caballería. En 1676 ya está casado y ahí se ve con quién, con una persona que se llama Isabel Ramírez. Castillo. Ajá. En 1676 se casan, se le concede la Caballero de la Orden de Santiago, que es una orden que otorgaba el rey, que solamente la otorgaba cuando había pruebas de sangre pura que Ujú. fuera española. O sea, tenía que Nada ser más tenía que ser equilibrado. o sea, tenía que tener sangre noble, ¿no? Sangre española. No Ujú. podía haber mezclas porque entonces ya no podía estar en esa ok. orden. Español, tenía que ser, Ajá. no podía Híjole, ser no fue ni Hidalgo, judío, como ni no, árabe, ni... No, para nada. Ok. Solamente les daban ese caballero de la orden siempre y cuando pudieran demostrar su hidalguía. Ujú. Ellos tienen, Isabel y Antonio tienen un hijo que se llama José Casamiro de Zavala y Ramírez, porque su mamá era Isabel Ramírez. Ujú. Ella se casan ya en Campeche, aquí ya llegan a la península. Ya está. Ajá. Por alguna razón que no sé, en 1723 ya está aquí y se casa con Jerónima Marín y Oces. Ya le vendría siendo el abuelo de Lorenzo. El bisabuelo, yo creo. El bisabuelo. El bisabuelo, porque Ya todavía estaban estamos. ubicados en Campeche. Ya llegan acá. O sea, ya estaban dentro de Ajá. Yucatán. Ahí se casa con Jerónima Marín. José Casimiro era abogado y era defensor de indios. O sea, es letrado, es legal. Ellos tienen un hijo que se llama Simón, que ahí aparece Simón. Felipe Desiderio de Zavala y Marín. Ajá. Simón es el primogénito de los Zavala Marín. Ujú. Ahora, tuvo otros hermanos. Simón era escribano real y teniente de milicia. En 1751 se casa y ya está en Mérida. Ya no está en Campeche. Y ahora sí ya está en Mérida. Se casa con María Velázquez, que es un familiar del padre El Velázquez. padre Velázquez. Vicente Velázquez. Sí leí que era sobrino de... Ahí del conocido sanjuanista. Simón y María tienen 4 hijos. Uno de ellos es José Anastasio de Zavala Velázquez, por la relación. Ese es el padre de Lorenzo de Zavala. Ok. El otro era el abuelo y el otro el bisabuelo y el otro el tatarabuelo. Y solamente estoy yo hablándoles de los que llegaron a América, porque atrás de ellos están Están en los de España. Guipúzcoa, están en España. Ujú. Ya en estas fechas, José Anastasio en 1777 se casa con María Bárbara Sáenz en Mérida. Por eso es Lorenzo De de Zavala y Sáenz. Exacto. De acuerdo con el biógrafo Gustavo Velázquez, José Anastasio era un mercader. O sea, ya para este nivel ya no tiene los recursos. Ya es, digamos, de otro nivel. Comerciante. Ajá, el comerciante. Murió en 1797, cuando Zavala tenía 9 años. Lo dejó muy chiquito. Y la familia era grande, porque tuvieron 9 hijos. Zavala es uno de los 3 hombres. Eran 6 mujeres y 3 hombres. Zavala no es primogénito, viene siendo como el quinto, sexto. Ya hablando propiamente de Manuel, Lorenzo, Justiniano, de Zavala y Sáenz, que es este que conocemos, Lorenzo de Zavala, él se casó en 1808. Acuérdense que dijimos que nació en 1788. Se casa con María Josefa Correa y dentro del acta de matrimonio que pudimos consultar, ahí es donde dicen que se casan en Tecó. Por eso mucho se relaciona a los Zavala con Tecó. Uno de sus padrinos, ahí asentado en el acta, es Gabriel Correa, que vendría siendo el padre de su esposa. O sea, fue su padrino cuando él nació. Debieron haber estado, ¿no? Ajá, y luego fue su suegro. Era mucha amistad con la familia, ¿no? Ajá. Ellos, Lorenzo y María Josefa, tuvieron 3 hijos de este primer matrimonio, porque Zavala se volvió a casar. De este primero tienen 3, María Manuela,
Antonia, que se muere muy joven, no sabemos en qué fecha. Y luego Lorenzo de Zavala Jr., que así se le conoce Y mucho, fíjate que es Manuel Lorenzo. que en el programa pasado que hablamos del Yucatán insólito de Roldán Peniche Barrera, entre las cosas que hay allá, hablan de que a esta Manuela Zavala y de Tenorio, se muere de neumonía, por lo que, a ver, aquí tengo la nota, y la entierran en Cisal. Y a los 3 años la desentierran porque era la costumbre para ponerla en osarios y demás, y estaba momificada. Sí, eso yo no, o sea, no lo sabía, y precisamente por eso lo mandé, porque curiosamente la hija de Lorenzo de Zavala. Ajá. Dice, murió de... Aquí la tengo. Interesante. Sí. Sí, fue uno de los temas. Después de 34 meses sepultado un cadáver, conserva perfecto estado, Manuela Zavala de Tenorio, hija de Lorenzo Zavala. En Cisal muere el 1 de mayo de 1867, a los 58 años de edad, de pulmonía. Y la desentierran a los 3 años en 1870. Y dicen que estaba momificada. No sabía dónde había sido enterrada la hija, María. Pues este dato lo tiene en el libro de Yucatán Insólito, que él escribía para el Por Esto, esa sección de Yucatán Insólito. Entonces hizo un libro donde recopila todas esos artículos que hacía, y entre ellos está este. Interesante, Que no es un tenía caso muy curioso, porque usted sabe que con la temperatura que hay en Yucatán, pues que un cuerpo se momifique es muy raro. Sí, hay datos, sí hay casos de momificación, pero es muy raro. raro. Raro, porque además los datos, hasta donde yo sé, los datos de momificación que existen son momificaciones preparadas. Y en este caso, pues no fue nada preparado. Exprofeso se ha hecho. Como las momias de Santa Elena, que son naturales. Fíjate, y esos son casos aquí muy raros por la alta temperatura, ¿no? O sea, Exactamente. que algo se momifique. Sí, es raro. Y es un dato muy interesante. Sí. Luego me pasas Sí, claro. La referencia. Hay que meterlo a la página esa que estábamos ahí. Bueno, continuando ya con sus datos, para terminar con los datos familiares. biográficos, familiares, exacto. Bueno, como les comenté, se vuelve a casar con Emily West, que es una neoyorquina, en 1831. Y tenemos por ahí una imagen del acta de casamiento de Zavala con Emily, que lo encontramos. Con una norteamericana. Con una norteamericana. Se casa en 1831. ¿Llegó a enviudar o...? Ahí está. Sí. María Josefa se muere en 1831, pero en abril. Y él se casa en 1831, pero en noviembre, con Emily West. O sea, no le duró no le duró la viudez. La viudez, ¿verdad? Por lo que estamos viendo es una iglesia norteamericana, The Royal Church of Transfiguration. Católica, romana, eso sí. Sí, no lo veo porque aquí abajo. Roman Catholic Dice Church. Lawrence Zavala, from Mérida, creo que dice. O México, ¿no? México, creo. From México, 42 años de edad, con la señorita Emily West, de 22 años de edad. Además, podría ser su papá. Fíjate. Sí, le llevaba más de 20 años, sí. Era algo muy normal, ¿no? En esa época, sí. En esa época, Sí. porque imagínate el Mérida que él vivió. 1700. 88, casi ya 1800. Era un Mérida rústico, era un Mérida. Sí, además complicado. viajó mucho, casi no. Vivió más fuera que acá. Exacto, vivió más fuera que adentro, o iba y venía, y bueno, pues a su esposa siempre se tenía que quedar, porque fue tenía diplomático en 3 París, hijos, exactamente. fue gobernador del Estado de México 2 veces, Diputado y senador 6 veces, ministro de Hacienda, de Hacienda también. ministro de Francia. Ahora, esta relación con esta norteamericana, pues obviamente le habrá traído muchos contactos, ¿no? Porque ya se involucró prácticamente con familias de los Estados Unidos. Ese es un aspecto que no se conoce muy bien. Se sabe que tuvo 3 hijos con ella, que ya viene siendo Zavala West, ¿no? Ujú. Hay páginas así como la mía, también árboles genealógicos por ese lado de la familia Zavala West o West Zavala. Y debería ser muy interesante ver la relación, porque ella se llama Emily West Creswell, pero uno de sus, ¿cómo le llaman? Testigos, se apellida Sebring. Ujú.
Y Sebring es un norteamericano con el cual Zavala tuvo relación como en 1826, 29, 30, porque eran socios de una imprenta en México, en la Ciudad de México. El Sebring no es un apellido que yo sepa muy común. Entonces es probable que haya por ahí contactos, ¿no? Porque finalmente Zavala nunca se desconectó del periodismo. Siempre estuvo escribiendo en muchos periódicos. Aquí en la Ciudad de México, por supuesto que en Estados Unidos seguramente. Yo estoy casi segura que cuando estuvo en las Cortes de Cádiz también debió de haber escrito algo. Sí, no claro. sabemos porque nadie ha hecho esa investigación. Debe verse relacionado con sus viajes en el extranjero con un montón de gente. O cuando fue ministro en Francia, seguramente también escribió algo. Era masón. ¿Cuál era su preparación académica, doctor? Pues mira, él ¿sabe? Sí, claro. Él sus primeros estudios pues los hace en las escuelas primarias, las pocas que había aquí realmente, en Mérida. Él mismo habla sobre esos aspectos en su libro que se llama Ensayo Crítico de las Revoluciones. Ahí describe cómo era la educación en esos tiempos. Ahí dice que existían pocas escuelas, las pocas que había estaban en las ciudades. Pues las escuelas en ese tiempo eran controladas prácticamente por los franciscanos. El mismo Zavala decía, y los voy a citar, decía, ahí en esas escuelas enseñaban a mal leer y escribir y algunos principios de aritmética para llevar a cabo las cuentas en los centros, en los almacenes de comercio. O sea, prácticamente no existía. De hecho, justo no había muchas escuelas. Que aprendió a leer y a mal escribir también. No sé a qué se refiere eso, a la cuestión caligráfica o... Pues por un lado es que primero aprendían a leer y después luego, y luego escribir. Y lo más importante era la lectura porque era lo que tenía que ver para conocer las escrituras, ¿no? La doctrina cristiana. Eso era lo más importante. Para eso se usaban lo que Dorothy Tang, que es una investigadora muy acuciosa para esto de la educación, ella menciona las 13, las cartillas, los catones y los catecismos, ¿no? Los 3 eran de temas religiosos. Y además todo era de memoria, ¿no? Porque no existía todavía esa pedagogía que tenemos ahora, que más bien es de racional. Entender, claro. Ahí era más bien todo de memoria. De hecho, él lo menciona allá en su... Y además le tenía terror a los maestros. Sí, lo viste aquí. Sí. Él lo escribe en su libro, del ensayo crítico. Que hasta cuando veía al maestro en la calle se moría de miedo. Temblaba de miedo, sí. Pobre. Pues era muy estricto, como nos llegó a tocar, ¿no? Pues sí, a mí todavía me tocaron. A mí me tocaron, los que me pegaron en la escuela. Los que te tiraban su borrador. Me jalaban de las patillas, el borrador, el pellizcón, así como lo hacían aquí por Don Ramón, esas que hasta vueltas le daban. La agarrada de oreja que te ponían ahí en... O cuando te ponían en el reglar con la mano. Ah, sí, ¿Nunca les pasó que en el rincón o te ponían en el rincón ahí? Sí, bueno, te sacaban a mis compañeros sí vi que lo ponían en el rincón por yo me acuerdo que en la María Antonia Ancona yo estudié, ponían a los alumnos en el sol. Ay, o sea, no, ahorita los demandan y se van a... No, ahorita sería una cosa terrible, pero en aquel tiempo tú todavía llamaban a tu mamá, estás todo quemado por el sol, le llamaban a tu mamá y te iba peor otra vez. Con tu propia mamá, porque tenemos saludos, Cintia, ¿cómo andamos con la gente que está ahí? Cuéntanos. Tenemos un saludo de la doctora Mariana Domínguez. Buenas noches a todo el staff y al público de México Inteligente. Excelente programa, invitada de lujo. Gracias, ahí está Marianita, siempre mi esposa ahí, escuchando y lanzando su primer saludo. Es la fan número 1 de este programa, ¿verdad? Así como hay fans en otros programas, ella es la número 1 de este programa. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues después de hacer sus estudios en la primaria, con todo el susto y con estas cartillas, que básicamente era pura doctrina y adoctrinamiento, siguió sus estudios en el seminario de San Ildefonso. Ahí había cátedra de filosofía, de teología, de gramática, no más. No había dinero para ir a las universidades afuera, entonces se pone a estudiar filosofía, la cátedra de filosofía. Para su buena fortuna, el profesor que iba a impartir esa cátedra no se indispone, no puede, y entra Pablo Moreno. Pablo Moreno era un catedrático, un maestro con muchos conocimientos, sabía griego, sabía francés, sabía italiano, por lo tanto había podido hacer lecturas directas, consultando ahora sí que a los pensadores, a los filósofos en su propio idioma, y le toca a Zavala justamente estudiar con él, y él, como Zavala mismo dice, nos iluminó todo, ¿no? Nos sacó de las tinieblas
nos ofreció la filosofía luminosa, dice, ¿no? Y entonces ahí es donde con Pablo Moreno empieza a aprender, a leer, se topa por a su suerte Pedro Brunet, que había sido rector en el seminario de Ildefonso, se muere y dona su biblioteca a la biblioteca del seminario. Ese Brunet es del que se le debe ese asilo, Brunet Celarán es... Exacto, tenía muchos recursos, hizo donaciones en dinero y también hizo donaciones en especie. Sus libros fueron a caer a la biblioteca del seminario de San Ildefonso. Y dentro de todos los libros que tenía libros que eran prohibidos en ese entonces. ¿Y cómo no los quemaron? Qué raro. No se enteró o eran los que agarraban, consignaban, se los quitaban a las personas y él los tenía. El caso es que para sorpresa de él, pudo leer autores que no hubiera podido leer porque no existían, no había esos libros porque justamente estaban prohibidos, ¿no? Miguel, ¿te refieres al asilo Celarán que está aquí? Brunet Celarán, sí. Sí, porque ese además fue porque creo que son dos personas, no me acuerdo bien de la historia del asilo ahorita, pero hasta creó unas beneficencias, Brunet, no me acuerdo si un hospicio, una casa de... Creo que una casa de enfermos, una cosa así. No. O de gente menesterosa, por allá. No estoy muy segura, pero sí hizo... por la cuestión de salud. Sí. Exacto. Okay. A ver. Por aquí tengo hablando de los libros prohibidos. Y además aprendió, muchos de esos libros estaban en francés. Así. Y ellos, de forma autodidacta, le aprendieron de los mismos libros el francés para poder ellos leer pues esos libros que de otra forma no los hubieran podido entender. La doctora menciona que muchos de esos libros van a parar a la biblioteca de San Ildefonso. ¿Esa biblioteca existe actualmente? No, yo creo que se ha de haber perdido mucho. Se perdió, no existe, no hay un lugar aquí que yo sepa. Bueno, el seminario debe tener su biblioteca. ¿Qué tanto tenía? Sería bueno investigar. Sí, no sabemos. Hay que preguntar a algún amigo padre para que nos diga si... Debe ser muy interesante, porque imagínate el acervo, ¿eh? Porque yo conozco el seminario por dentro. Ah, sí. Pero nunca, o sea, vi la biblioteca. No sé, deben de tener obviamente una... Sí, porque vi que la doctora se refirió a que esos libros fueron a parar a la biblioteca de San Ildefonso. La pregunta es, ¿dónde está esa biblioteca de San Ildefonso, no? O sea... Porque el seminario, el que era el seminario, ya ahorita ya no funciona como seminario, queda a espaldas de lo que era la casa, la casa del obispo. ¿Y dónde está la casa del obispo? Lo que es actualmente el Ateneo. Ah, ok. Era la casa donde vivía el obispo. Y atrás en los patios hicieron el seminario. De hecho, hay un portal muy bonito que creo que tiene a San Pedro y a San Pablo, que era lo que era el seminario. Todavía existe el edificio. Debió haber sido muy interesante. Sí. Cintia. Tenemos a Oscar Puerto, invitada de lujo. Saludos a la doctora Marcela de parte de Oscar Puerto de Impresos Puerto. Excelente programa. Oscar, muchas gracias por estarte conectando a México Inteligente. Le damos la bienvenida al doctor Gilberto Pasos del programa de odontología que estará haciendo aquí una transmisión en simultáneo, como habíamos comentado. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, si lo alcanzaron ahí en su micrófono de Cintia, si no, pues fregó, porque hoy no le toca. Buenas noches. Ahí está el doctor Gilberto Pasos, gracias. Entonces, doctora, estos libros prohibidos y todas estas cosas, qué interesante tema, ¿no? Porque además era algo, como decía Miguel, perseguido en ese tiempo. Sí, era perseguido. No cualquiera podía tener esos libros, había que tener un permiso. Y me llama mucho la atención de que hubieran maestros, pues de corte liberal o laico en el seminario en aquella época. Sí, yo no sé si hay investigaciones, seguramente sí, sobre Pablo Moreno, porque es un personaje interesante, porque se distingue o sobresale de todos los demás, ¿no? Profesores o catedráticos, y yo no sé si lo haya, pero si no, debería de ser algo muy interesante de rastrear su vida, ¿no? Y viene siendo uno de los mentores básicos o iniciales de Lorenzo Zavala, ¿no? Sí, claro, a él le debe, ahora sí como él dice, la iluminación, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que tuviera la suerte
que en lugar de que le diera un profesor que seguramente él no le iba a dar, es la filosofía que él necesitaba, que era la de progreso, la liberal, ¿no? Le iba a dar otra que seguramente era la tomista, Claro. la doctrina, ¿no? Y Pablo Moreno, que estuviera ahí en ese momento, fue una gran casualidad. Sí, porque además el otro se incapacita o no, o se retira y entra Pablo este Moreno. mentor. Ahora, yo creo que todos los maestros de alguna manera te marcan, ¿no? ¿Ven? Claro. Hay algunos maestros o algunas personas. Yo de hecho estudio sistemas por meterme a ciencia computacional, pues por Carl Sagan, en mi caso, ¿no? Por el Carl Sagan, que era el que hablaba de ciencia en los años 80 y 90, ¿no? El doctor Carl Sagan de los Estados Unidos. Y a mí me marca esta persona, este personaje, pues yo creo que esto le pasó a Lorenzo de Zavala. Si no hubiera Claro. tenido ese mentor, pues a lo mejor no hubiera Y pasado de ahí, hecho, se ¿no? volvió un crítico muy grande, de hecho, lo menciona en su libro Marcela, de la educación precisamente de esa época y de la educación religiosa, obviamente, que la religión controlaba, la iglesia controlaba todo. Entonces, pues, que la idea era que hacer a ciudadanos sumisos y obedientes. Al final de cuentas, la educación, yo creo que la educación y el adoctrinamiento siempre van de la mano. Siempre, pero además no ha sido raro que esto pase hasta nuestras épocas, ¿no? Ah, no, ahorita, O sea, sí, en todas estas épocas. hemos recibido una educación de cierta Un forma, adoctrinamiento más que nada. más que una educación. Es hasta ahora que empieza a haber ya el pensamiento crítico, el pensamiento... Y eso, y leer, afortunadamente, pues eso es lo que te hace Acercarse a todos los libros que puedas. Bueno, acuérdate que nosotros somos partícipes de esa transición que hubo entre el no existir Internet a existir. Entonces, ahora tenemos una información enorme ahí tan grande que tenemos que tener cuidado de cuál es real y cuál no lo es. Ahora estamos en la época de empezar a evaluar qué información es real y cuál no. Ahora ese es el problema, el exceso de información. El exceso de información. y el exceso de desinformación, porque cuánta cosa. Por eso decía, es que ahora empezamos a entrar a la parte donde tenemos que evaluar qué información es buena y qué información no es mala y que sí. no es tan buena. Entonces, Lorenzo, ahí empieza sus lecturas y comentaba que su mentor hablaba varios idiomas, eso le abrió un campo. Sí, como decía Miguel, él aprendió de forma autodidáctica el francés, lo que le permitió leer directamente a varios autores que estaban en francés, ¿no? Sabía latín porque tenía que estudiarlo, para el seminario era necesario, para hacer estudios superiores tenías que saber latín. También leyó muchos libros de viajes, porque decía, y lo decía muy bien, que los viajes era el complemento de la educación, porque era lo que te abría mundo, ¿no? Te enseñaba otras costumbres, otra cultura, otras formas de pensar, otros sistemas políticos, administrativos, culturales, todo. Entonces los libros de viaje también formaban mucho a las personas. Y si no podías hacer los viajes en directo, por lo menos estaban estos libros de los viajeros, ¿no? También estaban otros libros que leía sobre historia natural, ¿no? Que eran también importantes porque hablaban sobre la agricultura, hablaban sobre el comercio, que eran temas que pues no se sabían, nadie los trataba y eran básicos porque era la forma como se podía desarrollar, ¿no? También los diccionarios, las enciclopedias. Él habla mucho del diccionario de Luis Moreri o el diccionario de Moreri, que son como 10 volúmenes o 10 tomos, y es una enciclopedia, y habla de mitología griega, pero también habla de la profana, entonces está hablando de muchas cosas, una historia sagrada, pero historia profana, y era un diccionario que seguramente a él le fue de mucha utilidad y le guardó mucho cariño, porque cuando fue ministro en Francia tenía un secretario, Joaquín Moreno, que está, digamos, que hizo sus memorias, y también eso nos ayudó a las fuentes para este libro, y le regaló Zavala el diccionario de Moreri, que son los 10 tomos, porque le dijo que le iba a ser de mucha utilidad. O sea, incluso él tenía sus libros predilectos que entregaba, ¿no? Se los regalaba a la gente porque sabía que eran libros que valían la pena. Me parece que ese diccionario sigue existiendo, ¿verdad, doctora? Sí. Yo alguna vez, cuando estaba participando en la creación de la enciclopedia Yucatán en el tiempo,
No sé si usted recuerda esa enciclopedia, Yucatán en el Tiempo. Sí, Es una enciclopedia de que hizo Raúl Casares, sí que lo cantó. conozco, sí. Ok, participó ahí Roger Campos Munguía, participó también escritor que ya murió, ¿cómo se llama? Sauri, Dutch Gary, de Dutch Collel, un escritor, Juan Dutch Collel, no sé si lo ha oído No hablar me- de él, no me escritor suena. catalán que vive en México, que vivió en México. Y me acuerdo que cuando estábamos haciendo el software para Ujú. las fichas bibliográficas de la enciclopedia Yucatán en el Tiempo, que se emitió creo que a fines de los 90 o Sí. 90 y De los 90. 95, 96, 94. me acuerdo que lo hicieron, fue la primera vez que enlazamos un editor de textos de la computadora, aquel, no sé si ustedes llegaron a conocer WordStar. Sí, ¿cómo no? Sí, lo conocías. Sí, claro, trabajábamos en Word. Con WordStar. Bueno, WordStar hicimos una liga a bases de datos, ¿no? De DBase en aquellos años. Entonces, Sí. yo oí hablar de esa enciclopedia Morini porque tuvimos acceso a bibliotecas enormes, porque de ahí sacaban mucha información. Y me parece que Debe de estar, existía yo la las he colección. visto en subastas, mucho, Ah, ok. pero seguramente en las grandes bibliotecas las deben de tener. Deben de tener ejemplares, Sí. claro, para consulta y demás. Deben de tener. Y a él le gustaba mucho ese tipo de lectura. Sí, esa enciclopedia se ve que le tenía cariño porque la regalaba, ¿no? Le Sí, gustaba, sabía que era útil, ¿no? Sí, por eso digo que yo creo que sí debe existir, porque yo la recuerdo que me la mencionaron, no, físicamente nunca la vi, pero sí recuerdo que uno de lo mencionaban estos escritores, ¿no? Así que, o sea, vamos, ¿y de dónde él adquiría todos estos libros? Él, en sus viajes, porque aquí era complicado, ¿no, doctor? En un principio, pues sí, estaban muy controlados, no había muchos y los pocos que había estaban controlados o estaban en otros idiomas, ¿no? Y es lo que decíamos, si Lorenzo aprendió francés de forma autodidacta, también aprendió inglés. La mayoría de sus biógrafos, no la mayoría, pero por ejemplo Sierra y Salado afirman que el inglés lo aprendió en San Juan de Ulúa. Pero no lo aprendió ahí porque en 1813, en un periódico de los tantos que se formaron en ese año, en 1813, como 7 salieron al mismo tiempo casi, él hace una traducción del inglés al español de la Constitución de Pensilvania. Entonces, pues tenía que saber inglés para poder hacer esa traducción en 1813. Y cuando está en San Juan de Ulúa, estamos hablando ya del 14, 15, 16, o sea, entonces yo creo y mi directora también, Laura Machuca, lo comentábamos, decía que seguramente lo aprendió con José Bates, que es el papá de Francisco Bates, el síndico del ayuntamiento, que fue el que trajo la imprenta a Yucatán. Él era de Londres, era inglés y era médico. Entonces el apellido Bates. Bates es británico. Pues de alguna manera Es Bates o algo así. debe ser Bates. Me imagino. Porque ahorita ese Venía apellido se oye mucho acá, el apellido Sí, Bates. ¿verdad? Venía de Jamaica, pero era de Londres, venía de Jamaica, era médico, era el papá de Francisco Bates, y yo creo que fue el que le pudo haber enseñado el idioma. E incluso no solamente el idioma, también, como veremos, pues la parte de médico, ¿no? Ujú. Bueno, además de los libros que comentamos, los libros de viaje y estos libros, las enciclopedias, pues por supuesto que leyó a los grandes, ¿no? A Diderot, a Holbach, a Montesquieu, a Rousseau, a lo mejor no en directo al principio, pero a lo mejor en algún periódico, alguna referencia o a lo mejor en algún libro, ¿no? Pero fue, digamos, alimentándose con eso, ¿no? De hecho, hay una parte muy, muy chistosa que él menciona que se está burlando porque, pues, esos libros estaban prohibidos, ¿no? Es una nota del Archivo General de la Nación del 1816 y dice Zavala: los que tengan y lean a Voltaire y Rousseau, y yo por desgracia los tengo y los leo, siendo lo peor de todo que no puedo dejar de leerlos aunque quiera, porque me deleita su lección. Todos sabemos, señor R, se está refiriendo a alguien, está contestando, y los enemigos de la razón también lo saben,
que Voltaire es el primer filósofo que ha atacado con energía y de frente a las preocupaciones, la superstición, el fanatismo, la feudalidad y todos los géneros de la tiranía. Y ahora me tiene lleno de temores porque un clérigo ignorante, que no ha leído ni puede entender a este gran hombre, predica anatemas contra los que lo leyese. Pobre Yucatán. Wow, O sea, qué fuerte. sí, era muy sarcástico, porque era muy vivo, ¿no? Entonces se desesperaba mucho. Ya, Pues yo creo que ya con la preparación que tenía, era difícil que alguna persona sin esa preparación pudiera rebatirle, ¿no, O Miguel? una persona, porque hoy es un religioso el que está Sí. debatiendo. Entonces, además fue una mente, pues muy cerrada en la cuestión religiosa, pues menos, o sea. Sí, pues sabemos que el fanatismo es una de las barreras Sí, más claro, fuertes que existen claro. en el conocimiento, ¿no? Porque simplemente te cerca para que no puedas entender nada. Cintia, Tenemos un comentario de Karina Morales. Saludos cordiales para sus conductores y para las chicas guapas. Excelente programa, como siempre. Muchas Karina, gracias, Karina. Muchas qué bueno gracias. que está. Quédese con nosotros. Es buen momento ahorita. Si no está comiendo y todavía móvil pollo o pip, como le llaman algunos, pues, y tiene en su casa, pues sírvase, cénelo, y o si no, pues un buen panecito con este clima delicioso que tenemos ahorita en Mérida. No nos decepcionó octubre, como siempre nos da unos climas deliciosos. Quédese con nosotros, no se vaya, está aquí nuestra invitada de lujo hablando de Lorenzo Y Zavala. precisamente Karina fue nuestra invitada en los mártires de... Pues Karina, qué bueno que entonces nos acompaña. Sí, cierto. Tienes razón. Karina fue nuestra invitada en el programa Los Sí, Mártires de cierto, Progreso. Karina. Pues qué bueno, Karina. Aquí ves que como tú está gente siempre de primer nivel hablando de grandes temas. Pero insisto, Karina, buen momento para que vayas por tu panecito, tu chocolate, tu café y sigas escuchándonos y sigas con nosotros y que nos acompañen. Escríbanos aquí, escríbanos al canal de México Inteligente. Estamos muy contentos de que ustedes estén acompañando. Continuamos, Miguel. Continuamos, doctora. Bueno, pues ya vamos adelantándole a su vida, Claro. y bueno, ya luego entra al ayuntamiento. Antes los ayuntamientos pues no eran por elección, los miembros eran casi Fue pasaban. más o menos en la misma época de los zampanistas. Sí, ya cambiamos, ya estamos en 1813, Ajá. ya llegó Fernando VII está en cautiverio, Napoleón está invadiendo Pepe España, Botella Pepe está Botella. gobernando. Sale la Constitución España, de de Cádiz, de 1912, 12. cambia todo, se abren nuevas ideas, las cortes de Cádiz entran, las primeras cortes, él va a las segundas, y bueno, los ayuntamientos entonces ahora ya pueden ser elegidos. Y esa constitución de Cádiz fue de corte muy liberal, ¿verdad? Muy liberal. Y fue la que les dio ideas y temas pues a todas las colonias americanas. Sí, les abrió las puertas, ¿no? Ahora sí que los dejó pasar, ¿no? Porque De las entonces ideas que hubo habían cambios. derivado de la Revolución Francesa, con esa constitución como que... De alguna manera sí tenía esa influencia, definitivamente. Y bueno, pues se aprovecha entonces, porque entonces ya los miembros del ayuntamiento pueden ser otros, porque ya son votados, de forma indirecta, pero son votados, y a Zavala lo hacen secretario. Y bueno, pues como secretario, pues ya saben, ¿no? Llevaba la cuenta, la agenda. Pero yo ya me perdí, perdón, Sí. no tengo el nivel histórico de ustedes. Él pasa a formar parte del ayuntamiento Como de Mérida. secretario de Mérida. De Mérida. Sí, perdón, Ok. de Mérida, sí. de Mérida. O sea, ya empezaba a tomar un puesto político. Es su primer cargo público, más bien. O sea, hace sus primeros como empleado público. Es secretario del ayuntamiento, toma notas de la minuta, de lo que Las se minutas, dice. acuérdate que los ayuntamientos están formados por... O sea, el cabildo está formando por ay, ¿cómo se llama? Regidores. Regidores, Bueno, en claro. esa época también se llamaban síndicos, eran síndicos, Regidores, sí. regidores. Y se reúnen, es un cuerpo colegiado, Ok. en el cual el alcalde es un regidor también. ¿Ah? Claro, Ahí claro, está la sí. fecha, es más o menos, yo creo que es una forma de política de las, vamos a decir, del mundo hispano. Sí, es una festividad política, sí. Ujú. Y
Y bueno, pues está ahí llevando la agenda, tiene algunas comisiones, la comisión de educación, por supuesto que se la endilgan, y entonces va a visitar las escuelas de primeras letras, que sabe perfectamente en qué situación está. Incluso quieren meter también mano al seminario de San Ildefonso, pero hay problemas porque no, se supone que no debe de meterse el ayuntamiento con el seminario, porque no son los recursos, no pertenecen los recursos, el seminario se mueve aparte, ¿no? Y bueno, luego regresa el rey, sale por fin del cautiverio, ya es 1814, y todo lo que las cortes habían hecho queda nulo, es derogado, y todo lo que esté en contra del soberano rey se van a la cárcel o incluso pierden la vida. Y ahí es cuando tanto Zavala como Bates, hijo, y Matías Quintana nos mandan a San Juan de Ulúa. El padre de Andrés Quintana Roo. Padre de Andrés Quintana. Que por cierto mencionas allá que fue compañero de estudios de Andrés Quintana Roo, de Lorenzo Zavala. Sí. Además que él sí tenía los recursos para seguir sus estudios en la Ciudad de México. Él sí fue abogado, él se fue a estudiar allá y Zavala se quedó aquí, ¿no? Bueno, para hacer lo de San Juan de Ulúa, sí tuve que ser más laxa con las fuentes y me puse a buscar, pues, todo lo que encontraba que hablara sobre el fuerte, ¿no? Afortunadamente encontré varias memorias o personas que habían visitado las instalaciones y entonces se pudo conocer, pues, cómo era la vida en esas tinajas, como le llamaban, ¿no? Incluso en las memorias de... Él fue apresado entonces. Sí, junto con Bates y Quintana, y los mandan a San Juan de Ulúa. Porque al principio no quisieron acatar la orden del rey de echar para atrás la Constitución de Cádiz. No, al principio lo negaban, decían que no era cierto, que era una falsa alarma, que era una falsa noticia, y luego obviamente no querían perder todo lo que habían ganado, ¿no? Pero pues... Escribe un artículo donde como que se disculpa. Pues sí, de alguna manera tiene que echarse para atrás para salvar ahora sí que el pellejo. Con la vida, porque la cárcel no la salvó. La cárcel no la salvó, lo intenta, digamos, pero pues no la salva, ¿no? Pero es interesante porque en el Archivo General de India sí hay cartas, ahí donde Lorenzo Zavala está dando cuenta de cómo lo apresaron. Y esos datos no se conocían, porque no están esas cartas aquí en el Archivo General de la Nación. De la Nación. Gracias a mi directora Laura Machuca, que ya estaba ya en el archivo, me las transcribió y me las trajo. Y son interesantes porque nos hablan de ese aspecto previo a lo de San Juan de Ulúa, que no conocíamos, ¿no? Y por sus propias palabras. Y no solamente las de él, también las de su esposa. También su esposa escribe cartas al rey pidiendo, obviamente, suplicando que lo liberen. Y en cuanto a la vida de San Juan de Ulúa, que es lo que les digo que yo traté de recrear, bueno, pues están estas memorias de Robinson, que son muy interesantes, que son de 1817, cuando Zavala estaba ahí, y te habla de cómo eran las tinajas, o las celdas, cómo eran las condiciones de vida ahí, la ventilación, la luz, el alimento. No tenía ventilación. No tenía luz. Cómo estaba la salud de los prisioneros, hasta los inodoros, o sea, no sabemos en qué condiciones estaban, ¿no? Y eso nos da una idea de cómo vivió allá esos años, ¿no? Terrible. Terrible. Y bueno, pues ya después a su regreso es cuando se convierte en lo que llamamos en medicante, ¿no? Que por ahí hay una imagen de Cintia es una factura, bueno, una nota. Una nota. Que nosotros le llamaríamos. Un manuscrito que dice Lorenzo Zavala, médico. Nota de cobro, sí. Rubio Mañenos. No esa. No, esa es la que teníamos anteriormente, el certificado. Esa. Ahí está. Rubio Mañenos dice que ya ven que estuvo haciendo la investigación de Zavala y dio con esta carta donde se comprueba que Lorenzo de Zavala en algún momento fue medicante. Sierra y varios de sus biógrafos dicen que Zavala estudió la medicina o tuvo nociones de medicina gracias a unos libros que había encontrado en las celdas. Pero otros autores pensamos que más bien fue por Bates, ¿no? Por el papá, que como era médico. ¿En qué es la de San Juan de Ulúa? En la de San Juan de Ulúa. Decían que ahí había encontrado libros porque se había hecho de algunos libros y había podido estudiar medicina, ¿no? Pero nosotros pensamos que más bien fue en fechas más tempranas, tuvo nociones tal vez con Bates, debió de haber tenido libros de medicina y pudo haberlos revisado.
El caso es que esta nota que encuentra Rubio Mañé es la clave, ¿no? De que sí fue así, ¿no? Y por ahí tengo su traducción. ¿Y esa nota, quién la escribe? Es la letra de Rubio Mañé. Ah, ok. A ver, aquí en la página. No lo alcanzo a ver, pero ¿está en qué idioma? ¿En español? En español, sí, en español, yo la leí. Se las leo. Sí, Mérida, 2 de octubre de 1819. Recibí del señor don Benito Aznar y Peón, eso lo pone entre corchetes Rubio Mañé, albacea del difunto mariscal de campo, el señor don Julio César Balbiani, 17 pesos por varios días que le asistí como médico. Y la fecha está ahí, son 17 pesos, la fecha es 2 de octubre del 19, y la firma Lorenzo de Zavala Rúbric. Lorenzo de Zavala Rúbric. Sí. Y bueno, en la parte de abajo es la fuente de donde Ignacio Rubio Mañé la consiguió. Lo consiguió. Ajá. Y bueno, hasta sus enemigos aceptan que era buen médico. O sea, que tenía tino, que sí sabía. Y de hecho, cuando fue gobernador, una de las 2 veces que fue gobernador del Estado de México, hubo una epidemia y afortunadamente, gracias a los conocimientos que tenía, sacó adelante a la población. O sea que sí, algo sabía. Sí, tenía. Sí, es interesante. Y bueno, ya después llegamos a 1820, que era lo que les comentaba de cuando se va a las Cortes de Cádiz. Ahí ya su actuación de él, pues ya era, si antes era rebelde, pues ahorita ya lo es más, ¿no? Porque ya es 1820, vuelve otra vez la Constitución a estar vigente, el rey pierde poder, las Cortes ganan poder, obviamente nuevamente entran los ayuntamientos por votación y las diputaciones provinciales, que es, digamos, la parte administrativa, pero más cercana al gobierno, ¿no? Un paréntesis, doctora, antes de esto, ¿tenemos un comentario? Sí, tenemos un comentario de Karina Morales. Menciona el feudo, creo que claramente era abierta su protesta en contra de la iglesia y toda clase de opresión hacia el pueblo. ¿Cómo? A Menciona. ver, bueno, si nos vuelve a ver. Menciona el feudo, creo que claramente era abierta su protesta en contra de la iglesia y toda clase de opresión hacia el pueblo. Sí. Claro. De hecho, en el libro de la doctora lo menciona. Él protestaba mucho por la educación, sobre todo católica y bueno, vaya, más que nada, yo lo que leía sobre todo por la educación, que la iglesia esté tan metida en la educación, en el adoctrinamiento de la iglesia. Bueno, le decía yo un paréntesis, doctora, porque ¿qué eran las Cortes de Cádiz? Para los que no estamos al nivel de usted, ¿qué era la reunión de varios diputados, que le llamaban diputados a Cortes, de todas las provincias del reino, que incluían el reino de España. Eso era ahí en España. En España. Pero hay que recordar que el reino de España también lo habían por la primera hubo 60 diputados americanos. Hay que recordar que España fue lejos de lo que dice la leyenda negra, no fue colonia. Está divididos en reinos, los virreinatos, capitanías generales, provincias. Entonces no era una colonia en sí como la manejan desde el punto de vista que como manejan los anglosajones, que ellos llegan, se instalan y empiezan a avanzar como si fueran un cáncer, sino que es más compleja la forma. Aquí sí hubo un mestizaje, sí hubo una integración, hubo un sincretismo, cosa que no pasó. Los indios tenían su propia defensoría. Obviamente, un antepasado de ellos era abogado de los indígenas, tenían derechos. En teoría defendían. ¿No? Obviamente, la lejanía también hacía que pues la vigilancia no sea tan estricta y se cometían muchas pues faltas, ¿no? Pero la corona española sí procuraba. Eso te iba a decir, estamos hablando de que la corona española lo que buscaba era una integración con los demás pueblos y formaba áreas políticas, utilizándolos a ellos, pero a diferencia de los británicos que llegan a los Estados Unidos o de todas estas que lo que hacen es aislar a los pobladores, ¿no? Y no solo los británicos, los franceses, los holandeses eran sí, no reconocían, digamos, como personas a los indígenas. Fíjate, irónicamente, en la actualidad, pues muchos de los estados, sobre todo en la parte de Utah, hay un reconocimiento
las costumbres, a las leyes, sobre todo de los apaches y de toda esta gente, ¿verdad? Pero es reciente. Pero mucho tiempo después. Y lo todavía siguen teniendo reservaciones. hay muchos problemas. Lo siguen teniendo reservaciones y Sí, sí. eso sería tema un tema muy tema. interesante de hablar de la leyenda negra española y de todo lo que implica y una comparación. Entonces, ahora entiendo de que no éramos colonia prácticamente, éramos una organización política Más ligado. compleja. ¿Estoy bien, doctor? O dígame. Pues siempre se ha llamado y se nos ha llamado colonia. Ajá. O sea, y realmente es una razón, porque finalmente todo era una cuestión administrativa, ¿no? Pero los recursos siempre salían, ¿no? La plata, el oro siempre iba afuera, ¿no? Aquí no se buscaba para nada desarrollar, sino más bien era explotar, ¿no? Discrepo contigo, doctora. Ok. A ver. La primera universidad que hubo de la Ciudad de México. La imprenta. Si la imprenta, tú vas a cualquier iglesia de cualquier lugar, allá está. Si hubiera sido nada más destacar el oro, no se hubiera invertido. Hasta donde yo sé, Pues, he leído que lo que se lleva es el quinto real. Fíjate que yo en cambio pienso que esa explotación sí existía y que realmente el crecimiento y la evolución pues fue per se, o sea, porque era como que la gente que estaba acá la que buscaba ese desarrollo y lo conseguía, ¿no? A pesar de que tú tengas un gobierno sangrón, siempre la gente que está abajo, pues sí, hace infraestructura, hace esto y empieza a crecer. Pero pues obviamente he visto y he escuchado por otros historiadores que sí hubo mucha gente que vino a la Nueva España a extraer todo lo que pudo, ¿no? O sea, y a llevárselo todo hacia allá, hacia las partes. Pero Yo bueno, no creo que haya sido así, si no, Claro, no hubiera tenido mira, la la capacidad. Ciudad de México no sería lo que era la ciudad de los palacios si se hubieran sacado nada más el dinero. insisto, Es la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, se lo Ajá. debemos a Zavala. Pero bueno, El Distrito Federal es correcto. eso es otra correcto. historia, sí. Sí, Bueno, hablando ya, o sea, dejando a un lado ese tema que es porque realmente... también sería cosa de otro programa. Sí, ese tema que siempre ha sido muy, muy, muy polémico. El hecho es que Zavala ya en 1820 pues ya es todo un personaje, ¿no? Ya tiene todos los conocimientos, ya se lanza ahora sí a las Cortes de Cádiz, ¿no? Ya escribe, ya había escrito en los periódicos, orador desde los sanjuanistas, ahora con la Confederación Patriótica, o sea, ya tenía muchas tablas, ¿no? Había sido ya funcionario público como secretario, ahora era secretario de la Diputación. ¿cuánto tiempo estuvo preso, doctor? En San Juan de Ulúa estuvo como 3 años. 3 años. Es terrible. Pero estuvo preso luego en 1820 y el 17, o sea, era todo un Era personaje. cliente. Sí. De hecho, hay cartas en el Archivo General de Indias en donde están diciendo los jefes políticos de Yucatán, diciendo que lo van a sacar, que lo van a hacer diputado a Cortes para sacarlo de la península. Ya no lo quieren porque no pueden controlarlo. Porque a pesar de que lo mandan al bote, lo sacan y él lucha para que lo saquen, o sea, no se amedrenta. Y está ahí. Entonces, con tal de librarse de él, parece ser, o sea, según las cartas, eso es lo que dicen las cartas, es que dicen, fuera, o sea, llévenselo afuera, sáquenlo, que sea diputado. Hay que se vaya a darles guerra a los españolitos, pero que nos dejen paz. Cortes. Bueno, afortunadamente no lo mandaron a matar como normalmente ocurre, ¿no? No, afortunadamente no, murió por su propio pie, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque eso nos habla ya pues de la circunstancia, cómo estaban ya las condiciones políticas en 1820 en Yucatán, ¿no? Difíciles, ¿no? Cuando Zavala se va a las Cortes, bueno, pues entra a varias comisiones, porque así se trabajaba, ¿no? Se ponía un tema a la mesa y se justificaba porque era importante, se votaba y si estaban de acuerdo se formaba una comisión, varios miembros o varios diputados eran los que estaban encargados de desarrollarlo y llevarlo adelante. Él está en varias comisiones. Por supuesto que hay una comisión de salud pública y por supuesto que está en una comisión de educación, claro, pero hay otra también cuestiones de finanzas y también acaso la comisión más importante que según yo pudo haber estado, que era la comisión que se armó especial para tratar de pacificar a la Nueva España. Ya estamos en 1820, 1821, o sea, ya es la independencia. Ya prácticamente estamos. Sí.
Y bueno, él estuvo junto con varios diputados de gran alcurnia, Ramos Arizpe, todos estos personajes muy inteligentes que ya están armando o tratando de negociar, ¿no? Digamos, ¿no? Para una salida pues política, ¿no? Que para no tratar de no derramar sangre, ¿no? Y ya que se firmen los tratados y que ya la Nueva España se independice, ¿no? Y bueno, Zavala ya en septiembre, cuando regresan las cortes de vacaciones, digamos, entran y salen, ya no hay nada que hacer, ya en septiembre ya es un hecho. Se va a Francia, luego se regresa a México, a Yucatán, y luego de ahí parte como diputado por Yucatán en el primer congreso, ¿no? Y luego está ahí en varias comisiones también, en la comisión de colonización, que es de ahí de donde empieza desde 1828, ¿no? De ahí sale su interés, digamos, ya al norte, Texas. Exacto, ¿no? ya empieza a ver esto de la colonización de Texas, o sea, muy temprano lo capta. Y ya está en su interés, digamos, ya lo tiene en su radar ese tema y lo va a desarrollar hasta el final, ¿no? Como vemos, ¿no? Y bueno, pues está en la Constitución, en la redacción de la Constitución, en varias comisiones, tiene varios también periódicos ahí, porque ese es otro aspecto, como les comentaba, Zavala nunca deja de escribir, ¿no? Siempre está escribiendo. A veces primero empieza como escritor, luego es editor, luego es director, a veces es dueño de la propia imprenta y siempre está en Yucatán escribiendo, está en México, creemos que está seguramente en Texas también y en Francia seguro. O sea, se la pasó, iba viajando. Sí, viajando. Ahí tengo una imagen de los periódicos, de hecho, de los primeros está el Misceláneo, que es de 1813, que es el primer periódico. Ese es de acá. Era. Ajá. A ver, ese es el Misceláneo, el primer periódico. Él ahí está como escritor. Es ahí donde se inicia en el periodismo, que es otra de sus facetas de Zavala que nunca abandona, como les comento. Y allá es principios de la imprenta aquí en Yucatán. 1813, sí. ¿Tenía tiraje en Yucatán? Es de Yucatán, es de Mérida. Ah, ok, de Mérida. Misceláneo. Mercantil, el periódico instructivo económico y mercantil de Mérida, Yucatán, 1813, 11 de septiembre de 1813 me parece. Luego está el Aristarco, que es otro. Ese no lo tenemos. Bueno. Es ese y el hispano... Americano. Ajá. ¿El hispanoamericano lo tiene? No, ese no sí. ¿Así? Hispanoamericano. También, ese es de 1920 ya. También aquí en... Ahí ya está como editor incluso. Sí, es de 1920. De Mérida, Yucatán. Periódico... Constitucional. Teórico, dice. No, constitucional. Constitucional, sí, pero abajo periódico teórico de Mérida. Seguramente, pero ya con el nombre constitucional, pues ya sabemos que es 1820, no es más atrás. También está en el Águila Mexicana, ese ya es un periódico de la Ciudad de México, y el Correo de la Federación, que también es un periódico de México y que en el cual es el que está con Sebring y es el de la imprenta, que él es propietario. Que ese tema no se ha tratado mucho y no se sabe. Toda esa parte de los periódicos a profundidad no se ha trabajado. O sea, él estuvo en varios periódicos, que en aquel tiempo tener un periódico como que era muy peligroso, ¿no? Pues sí, le costó, en 1813 le costó y por eso lo llevaban a la cárcel, porque tenían cómo comprobarle lo que había escrito, porque ahí estaba el periódico donde había dicho eso. Por más que se quiso desdecir haciendo otro periódico, haciendo todo lo contrario, ya no pudo hacer nada. Ya no pudo hacer nada. No. Ejercer la prensa, como siempre en México, ha sido un gran problema. Cintia. Tenemos un comentario de Mildred Cárdenas. Excelente programa. Saludos a los conductores, colaboradores y doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mildred. Sigue con nosotros, no se nos vayan. Entonces decíamos que estaba en varios periódicos, tanto locales como nacionales. Sí, y suponemos que más allá. No hemos investigado, que yo sepa no hay investigación. Me equivoqué. Y si no, pues hay que hacerla. ¿Qué escribió en Francia? Si escribió en España? Por creo que mencionas que en Francia escribió uno de sus libros. Sí, el ensayo crítico. En el 31. Pero periodismo no se sabe si lo ejerció. Exacto, periodismo no se sabe. Es lo que no he detectado yo. Por eso lo que les presento son periódicos que sí estoy segura que son de él, ¿no? Ya sea con un alias
o con su nombre, ¿no? O sus iniciales, ¿no? Y además, por ahí mencionas, también estuvo relacionado con Poinsett, Un Poinsett, sí. que para algunos historiadores es artífice de todas nuestras desgracias. ¿Ah, sí? Sí, porque era ministro de Estados Unidos y era el que manejó toda la intriga Sí. con los primeros pues, con Intriga es la palabra. Sí. con Guadalupe Victoria, Ajá. con Vicente Guerrero, con los primeros, ¿cómo se llama? Políticos. Políticos que para implementar la doctrina Monroe en México y demás. O sea, es muy complejo, lo mencionan varios autores, A Poinsett. a Poinsett, Y no lo quieren. Sí. y no lo quieren. Y se sabe, también mencionas allá que Lorenzo Zavala tenía, empezó también con especulación en propiedades en Texas, ¿verdad? Sí, pues sí. Pero eso lo hacían también otros personajes. Sí, Ramos claro. Arizpe también especulaba con tierras. O sea, a Zavala se lo achacan, pero hay otras. Yo encontré No era el otros único. documentos y no era el único, era como algo más común, ¿no? Ujú. Esa parte es muy interesante porque se podría hacer un buen trabajo de investigación sobre toda esa parte de su tema de la colonización que hizo, porque traían gente de fuera para colonizar esas tierras, que había muchas que estaban Que de hecho, vacías en el teoría. mismo gobierno mexicano impulsó esa colonización, Claro, así es, porque estaban vacías y así, para que no las invadieran. Justamente había que tener gente ahí, de los nuestros, digamos, Ujú. en teoría, para que se las desarrollaran, Entonces, sobre todo no las acapararan, pero eran tierras que ya había, estaban ahí pues los propios apaches, ¿no? Bueno, lo que Claro. llaman apaches, ¿no? No. Pero toda esa parte de Texas, doctor, entiendo que era muy heterogénea, o sea, que había mucha gente que se sentía norteamericana, y mucha gente que se sentía mexicana. Había incluso habían ciertos conflictos hasta donde sé. Pues seguramente sí, yo la parte de Texas ya no la no la manejo, porque es un tema que se ha estudiado mucho sobre Lorenzo de Zavala. Esa parte, la parte de Texas, es un tema muy conocido. Yo realmente me quedo en 1831, paro, digamos, ahí, porque es cuando Zavala hace su última incursión a Mérida, o sea, es cuando trata de entrar, que no lo dejan entrar. o sea, prácticamente los desterraron. Sí, en el 29, fue en diciembre del 29, él viene. Y viene porque viene para negociar, porque en ese entonces era el centralismo aquí en Yucatán, estaba José II Carvajal, era el jefe político, y viene como negociante por órdenes del presidente para negociar con los yucatecos para que regresen, digamos, ¿no? Las condiciones, a ver qué se puede hacer para que regrese Yucatán otra vez a la República. Y pero no puede entrar, no lo dejan entrar, llega Cisal y de ahí no pasa. ¿Qué les incomodaba que él viniera? Todo. O sea, todo desde el punto de vista político, ¿no? O sea, lo que él hacía era atacar o hablar mal. ¿Cuál era el problema que él tenía para que fuera tan rechazado aquí en la tierra? Era un anarquista, por decirlo así. Pues no creo. tan radical, ¿no? No tan radical, pero sí tenía unas ideas que a lo mejor, sobre todo centralistas, pues para nada, ¿no? Él es federalista, ¿no? Él cree en los partidos políticos, y Creador del Distrito Federal, en la como libertad dijiste. de partidos, en el desarrollo, o sea, en todo lo que tenga que ver a religión, a cotos de poder, obviamente no lo va a ver bien, ¿no? ¿Cuál fue la excusa que le dieron para que se quedara en Cisal y no pudiera ingresar a la tierra yucateca? Bueno, sabemos que por las cartas, porque lo sacaron en un periódico, sabemos lo que decía Zavala, que por qué venía a entrar. Venía a negociar y venía a ver a su familia. Y le contesta Segundo Carvajal que por supuesto que no viene a ver a su familia, que al contrario, que todos los yucatecos saben que es un mal padre, que es un mal hijo, que es un mal esposo, y no lo deja entrar. Su familia estaba acá. Ajá, realmente es un peligro, porque él llega y seguramente iba a arengar a la gente y los iba a meter en problemas. Siempre Zavala fue una amenaza para el poder central, porque tenía la capacidad de reunir y de convocar y la capacidad mental
y había muchas cosas que arreglar, entonces tenía material, o sea, podía trabajar, había muchas injusticias. Era un crítico del gobierno. Así es, él mismo se adelantó a la guerra de castas y al final él lo que dice, pobre Yucatán, dice, porque se les va a venir una guerra civil. Y por lo que veo también a la cuestión del centralismo que terminó con la separación de Yucatán, porque Yucatán realmente se integra a la nación mexicana con la firma del Pacto Federal, que va a formar parte de México siempre y cuando el gobierno sea federal. Y la cuestión de la soberanía de los estados y demás, que después se acrecenta cuando Santa Anna traiciona, porque Santa Anna era federalista, cuando por la prueba que es presidente cambia el centralismo, y es cuando empiezan todos los conflictos que derivó en la separación de Yucatán y la famosa, entre comillas, República de Yucatán. Sí, realmente eran tiempos, como comentábamos, muy convulsos. Todo el siglo XIX fue terriblemente complejo. Vienen, son centralistas, luego ya no. Y si perdías a las elecciones, entonces te levantabas en armas y lo tomabas por la fuerza y así. Estuvo todo el país y Yucatán no fue la excepción. No, al contrario, yo creo que hubo mucho de eso aquí. Y a lo mejor había una parte también de masónica, ¿no? De que a lo mejor eran de ritos diferentes. Yo no sé, no conozco la historia de Segundo Carvajal, pero era un militar. Bien podría ser que hasta cuestiones personales, porque Zavala dice que conoce a la gente que está ahí, que son de pocas luces, o sea, ya en principio ya los está descalificando. Entonces, y seguramente sí lo eran, ¿no? para la capacidad de Zavala, ¿no? Y bueno, pues así fue, realmente Zavala pues no entra, se regresa a la Ciudad de México, lo mandan de ministro a Francia, que también hay muchas teorías de que también lo mandan para sacarlo, porque Zavala podía haber sido vicepresidente o presidente, o sea, tenía mucho poder y podía haber optado por eso, y imagínate, los golpes políticos y las diferencias pues han de haber estado difíciles. Claro. Ahí es cuando entonces se pone a escribir, a viajar y a escribir, y luego se casa, como hemos visto, ¿no? De hecho, por ahí, Cintia, vas a encontrar el acta con la firma de Lorenzo de Zavala de la Constitución. Una que tiene muchas firmas, que tiene una flechita. Ajá, para que distingamos ahí la firma de Zavala. Esa es una acta de la Constitución justamente de Texas. Ajá. Y ahí abajito de la flechita dice Lorenzo de Zavala, entre tantas, ¿no? Firmas. Y hay una carta también de Zavala, ya en inglés. Y hay una carta de renuncia, Cintia, también. Manuscrita. Ajá, que la traducción la tenemos allá al ladito, y es una carta que intenta renunciar como vicepresidente de Texas y no lo dejan. No le sale. Ahí está su firma y la traducción está de lado. Pues no tenía tan mala letra, como dice don Justo Sierra. Sí, ¿verdad? Eso dice. Yo creo que tengo horrible, no puedo. A ver si nos lees, Miguel. Teniendo en cuenta que el actual gobierno de Texas ha perdido la confianza moral del pueblo y por lo tanto ya no está en condiciones de llevar a cabo sus medidas, debo presentarme en misión como vicepresidente de la República de Texas. Quintana, 3 de junio de 1836, Lorenzo Zavala. O sea, hasta allá estaba. Y es junio, ¿verdad? Sí, 3 de junio, fecha de mi cumpleaños. Y estaba haciendo en la época. Zavala se muere en noviembre. En noviembre. ¿A mediados? O sea, de ese mismo año. Estuvo inconforme con el gobierno. Y eso no lo mencionan, yo no lo sabía. Esa carta la encontré en el portal de Texas. Ajá. Está digitalizada, hay muchos documentos digitalizados, hay muchas cartas de Lorenzo de Zavala con muchos de los personajes políticos. Creo que ya se vio realmente el interés de los anglosajones de anexarse a Estados Unidos. No sé si algo debe haber percatado para que él haya renunciado, ¿no? Sí, habría que seguir la historia de estas cartas, va bien en las cartas y porque entender yo creo que también reivindicaría para ver por qué. La razón es por qué no formó parte de ese movimiento y por qué también renunció, porque también se lo reivindicaría bastante, ¿no? Sí, parece ser que hay otra carta por ahí, no sé si no la tengo, pero hay otra carta que también intentaba renunciar, no sé las razones. Sería muy interesante como estudiar todas esas cartas que están digitalizadas y ver el contexto en el cual están para entender eso,
A lo mejor seguramente los estudiosos del Zavala, De esta etapa, de ¿no? esta etapa que los hay, tienen perfectamente detectadas estas cartas y entonces ellos entienden perfectamente el contexto, ¿no? Yo realmente no quise trabajar este tema porque ya estaba muy trabajado. Y la última imagen que les tengo, que también salió del portal, pues es una silla de Zavala, que estamos seguros que era de él, Ah, porque se hizo un inventario. Wow. Y en el inventario aparece la silla. Y esa silla, tienen la foto. ¿y en dónde está? Está en un museo. Está en un museo. Fíjate qué interesante esta silla. Esta silla es un corte británico. Este modelo de sillas con varios Una cubitos mecedora, ahí, Una mecedora, sí. de tipo mecedora. Era casi se lo querían atribuir los británicos casi siempre ese tipo de modelo de mecedoras, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, una prueba está, por ejemplo, en esta película del Patriota. Es precisamente, en eso estaba pensando. Que quiere construir una y no puede. Que no puede porque supuestamente Nunca le sale. Nunca le sale. este modelo era una copia. Yo cuando lo vi me empecé a reír porque yo conocía esa historia de que los británicos manejaban mucho este modelo de mecedoras, de hecho un poquito más altas que esta, porque tenía un punto de equilibrio muy, muy especial, estaba basado en la física, ¿no? Entonces si tú la construías sin llevar ese punto de equilibrio Se rompía. se rompía, Ajá. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que le pasa al personaje? Sí, que no la puede. ¿qué es lo que le pasaba en esa película al personaje? Entonces ahora que la veo, pues veo que seguramente la habrá traído o la habrá manejado desde Londres o desde por allá, o esas zonas, porque era muy común ese tipo de sillas y ellos se agenciaban mucho este tipo de modelos de sillas. Qué interesante es esta silla, no lo sabía. Tú tienes la foto también de Zavala, yo creo que con eso podríamos cerrar también. Sí, Y no, con tus libros vamos a hacer. claro. bueno. ¿En qué año muere? En el 36, o sea, pocos meses después de esa carta. ¿Muere por causas naturales? De pulmonía. Muere de ¿no? pulmonía porque dicen que se cae en un lago Mm. y En invierno, ya era invierno y estaba muy fría, ya estaba fría el agua. en junio, ¿qué es? En junio, no, en noviembre, ¿no? El 15 de noviembre, Sí. ¿no? Parece que es. Y no sé cuánto tiempo estuvo enfermo, tampoco, no lo sé, pero sí sé que fue de pulmonía, exactamente. Porque Pues ahí se está, cayó mira, de ahí una no, balsa. no, Sí, en aquella época hasta un grano te mataba, o sea, era. Sí, cualquier proceso infeccioso era poco controlado. Sí, Pero fíjate que no sé por qué se me hizo medio cubano. No sé por qué le digo cara de cubano. Cara de cubano. Pues, cara de criollo, o sea. y sí es ¿eh? una litografía, ¿no? No sé. Es una O litografía, sea que sí. sí debe de ser Y está grabado, publicado en Ensayo Histórico de las Revoluciones de México, con G, de 1808 a 1830. Imprenta Dupont, de Languier de París. Ese libro él lo escribió, ¿no? El Ensayo Histórico de las Sí, Revoluciones. ese libro lo escribió. Pues yo creo que él se habrá hecho su retrato, me imagino que. Yo creo que lo mandó a hacer, efectivamente. Es de los más conocidos retratos. Hay otro, es más bien como oscuro al contrario, y más bien es como de color. Es como color sepia Sí, realmente. como una litografía, ¿no? Ah, estaba yo buscando una travesurilla, que así le llaman, que es que está ahí en el libro. Ujú. Sí, es una travesura, es como un poemilla, digamos, Ujú. una cosa así. Y al final lo describen un poco físicamente, ¿no? Lo cual es mucho de agradecer porque estas cosas no siempre aparecen para No. los historiadores y siempre estamos buscando ese Ujú. tipo de detalles, conocer más Para saber cómo era realmente el personaje. para conocer físicamente cómo era, ¿no? Porque pues, cuando no había cámaras, ¿no? Pues Es como el caso del cura Hidalgo, nadie sabe cómo era realmente. exactamente. Nadie Claro, sabe cómo claro. era. Entonces hay poca certeza, ¿no? Y lo describen como de cabeza muy mechuda, alborotada, mal Sí. cuerpo empaquetado en el vestido. O sea, O sea, era Estaba gordito. Tenía cuerpo de kiwi. una expresión bonísima, adamada,
dulces meneos al andar flujido. Da en todas las materias palotada, aunque nunca mentarlas haya oído. Tal es el don Lorenzo el escudero, Don Quijote lo usó más caballero. O sea, era un sabelotodo. Porque según es una nota crítica de Es él, una ¿no? nota crítica, sí, claro, de un No. periódico que era contra Zavala. Fíjate que a mí me suena más a que era un tipo buscando la elegancia, ¿no? O sea, como que, por eso dice cuerpo, como un kiwi, ¿no? O sea, que dice que Cuerpo de kiwi. Cuerpo de kiwi. Pero realmente, dada la litografía y dada la descripción, me parecería que es un tipo que buscaba la elegancia hasta en la forma de caminar y creo que por eso se le criticaba, ¿no? Seguramente debió de haber sido, y sí tiene fama, por ahí hay otras notas donde decía que era, eso quiere decir que era muy pagado de sí mismo, ¿no? Soberbio, Bueno, se ve, por eso no lo podían. satírico, les daba unas contestaciones que los Sí. dejaba callados, ¿no? Y están por escrito, o sea, sí son sus palabras. Y eso Sí, pero- te habla mucho de la personalidad. Coincide la descripción, pues a mí me pareció gordito ahí en la Sí, litografía. a mí me parece así que que sí coincide con lo que. Lo dice, sí. No sale. Se ve que sí ya tenía acá sus entradotas, pero sí era de bastante pelo. Pero muy bien arreglado. Esta cosa, ¿cómo Sí. le llaman? El El gasneno. gasné, creo que sí, Creo que sí, algo así. que porque de esto se puede hacer también un trabajo de investigación, Si te das cuenta del corte, analizando la ropa, La ropa. las facciones. ¿te acuerdas que el habíamos corte? hablado en el programa de los mártires de progreso, Ajá. que El ese traje. tipo de trajes con el corte elevado era un símbolo de elegancia, que por cierto está ahorita otra vez de moda en Europa y está llegando para acá, pero ese tipo de corte elevado con tu saco, con su saco cerrando el cuello, es un tipo de corte muy que está regresando ahorita a la moda europea, ¿no? Y empujado por los grandes diseñadores de modas actualmente, ¿no? Pero ahí está otra vez, mira, está gordito, pero es gordito, pero sexy. Ándale. Pues se casó con una de 20 años más joven que él. Consolando. Pues era tu libro. Me decías que ya no está a la venta, Está pero agotado. tienes ejemplares. Si Qué quieres padre. sacar la foto. Tengo ejemplares en casa, si alguien lo quiere, El Yucatán de Gusto. Zavala. se lo puedo. Está muy interesante. Fíjate que, déjame hacerte una crítica, un comentario. Leer un libro de historiador, o sea, de una persona, un profesional en la historia, muchas veces es muy cansado. Muy aburrido. ¿Por qué? Porque se van mucho a los datos, a las fuentes, me presenta tablas y demás. Me pareció todo lo contrario. Es un libro de fácil lectura. A pesar de estar completísimo con todas esas, la narrativa que manejas es muy Es amena. amena, y además la estructuración y todo. Es Este un fue el libro libro que presentaste, autora. Este fue el. con Se sí. presentó en la Filey en su La momento, Filey. hace ya Ujú. muchos Y se años. agotó. Está agotado. Se agotó, lo publicó el FOEM, que Ujú. es del Estado de México, porque viene del premio, el premio que se ganó en el 2010. Ujú. El gobierno del Estado de México lo publicó. O sea, el premio era dinero y aparte la publicación, que eso era muy bueno, Ujú. porque no siempre te lo publican. Entonces eso fue lo mejor, que ellos aseguraron que la tesis se iba a publicar y sí, pues aquí está, ¿no? Y además con un buen papel, duro, ¿no? No sé si te fijaste, ¿no? Con este árbol genealógico que hicieron prácticamente como biombo, ¿no? Así como abanico, ¿no? Sí. Yo creo que es un buen libro y me acuerdo que lo presentamos también en la escuela Ujú. cuando salí
Y bueno, hace poco lo busqué para ver si había y ya aparece como agotado. Como agotado. Pero no bueno, hay forma pues, de que lo tienes puedan que adquirirlo, ¿no? Conmigo, sí, yo tengo todavía varios ejemplares. De hecho, a veces me contactan por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y se Ahí los está, traen. pues si alguien Pues ahí está, está si interesado. alguien quiere el libro, apúntame, allá doctora mía, apúntame ahí, me harías el favor de autografiármelo ahí. Aquí tengo uno, pero no sabía que no lo Gracias. tenías. No lo tengo, pues no lo tengo. Es mío. Sí, pero es muy egoísta, no que me preste un libro. Ha traído unos librazos, entonces, claro, como tú me dices cuánto cuesta y con mucho gusto. Y el que quiera, por favor, vamos a publicar el número al que puedan solicitarle el libro a la doctora. El Yucatán de Zavala, de sus primeros años de estar muy interesante. Me pueden contactar por correo Por correo. o por WhatsApp. El que quieras proporcionar. Por correo puede Por ser, correo. les doy los dos realmente. A ver, vamos a ver, el correo es ¿cuál? A ver, si quieres te lo escribo para que... Ahorita lo escriben para el que quiera. Ahí pueden conseguir este libro. Son verdaderas joyas. Aprovechen porque los tiene directamente la doctora, así que seguramente... Y además les va a no firmar. los van a poder conseguir en un... Imagina firmar la autora, pues la autora del libro, pues señores, ¿dónde encuentran eso? De verdad es muy complicado, aparte de que pues, por la referencia que da la doctora, por la referencia que da Miguel, es un libro que obviamente es fácil de leer y padrísimo, y usted va a conocer ese Yucatán. Siempre empezó la doctora a hablar, yo lo primero que hice fue remontarme al Yucatán de los 1700, 1800, sí, qué interesante habrá sido este Yucatán, y el tema pues realmente es valioso, así que no sobre se lo, todo no se lo para los pierda. yucatecos, porque es pues se supone que Yucatán se llama así, ¿no? El Yucatán de Zavala. Yucatán de Zavala, es Hubo correcto. leyes, intentó poner un monumento, rescatar sus restos, o sea, ha habido todo un trabajo, ¿no? Que por los restos se perdieron. Los restos se perdieron, no se pudieron salvar, pero en Texas es muy conocido, hay bibliotecas a su nombre, hay escuelas de primaria, de secundaria, high school, creo que hay en Texas, hay mucho reconocimiento a él, hay un museo, hay un parque, o sea, aquí también, pues se supone que Yucatán se llama así, ¿no? Pues, Yucatán de Zavala, Zavala. pues, uno de los... Todo el mundo no lo sabe, zaguanitas. pero se supone que Sí, Zavala. sí. Ahí está el teléfono, pero vean el libro, créanme que es un honor, ojalá ahorita pueda yo adquirir uno, si lo tiene aquí la doctora, y de verdad, llámenle, escríbanle, si les interesa, ahí está, y va a recibirlo directamente de la autora del libro de Yucatán de Zavala. Está excelente. ¿Cómo ves, Miguel? No, excelente, interesantísimo. Que fíjate que yo, pues de Zavala nada más sabía de los sanjuanistas y de que fue vicepresidente de Texas. Pero todo cómo se formó, todo Es lo que más se hizo, sabe. todo lo que... No sabía que fue miembro de las Cortes de Cádiz, no sabía que fue gobernador del Estado de México en 2 ocasiones, no sabía que fue ministro, embajador de Francia. México en Francia, o sea, Ministro de Hacienda, ministro de Hacienda. que ¿Te tocó poco aprender? tiempo, pero sí fue ministro de Hacienda. Pues te tocó aprender. Ahí está. Ya ves lo que siempre me pasa a mí. Hoy le tocó aprender al licenciado Miguel Fernández. Miguel, cerramos el programa. Pues agradecer a la doctora Marcela, Gracias, una vez más nos acompaña. Gracias, Cintia, gracias. Nos acompaña, nos presenta su obra, este tema tan interesante. Agradecemos nuevamente, pues, por escogernos como... Es un gusto estar aquí. Ah, Gracias. Me encanta. No tenemos forma de agradecerle y Al contrario, gracias por ayudarme a difundir. No, al contrario, Un personaje doctora, tan esto- querido para mí y para muchos yucatecos. Y No, al pues, contrario. invitada para otra ocasión, otro tema que Vamos a desarrolle, inventar algo. pues algún, pues un programita así de que por ejemplo ese de la pólvora que me hablabas, muy interesante, a lo mejor puedes hacer allá algo más sencillo, no tan... Sí, puede hacer. Y hay miles Hay de que cosas, hacerlo. ¿no? Ese sí va a tardar un Sí. poco porque hay que escribirlo. Ahí sí. Pues muchas gracias, Queda Marcela. invitada, como siempre, doctora, esta es su casa, México Inteligente es su casa, nuestra madrina de entrevistas aquí con nosotros, Gracias. siempre aportando excelentes temas para todos ustedes. Y les quiero recordar que esto queda grabado. Por cierto, estamos estrenando página web www.sistemastrategicos.com
México Inteligente, y ahí se va usted a topar con los programas de este canal, tanto con los que ya están funcionando como los que están por venir. Ahí vamos a ver también las temporadas, no solamente de Saboreando Yucatán, sino también de Platicando Odontología de la Asociación Dental Yucateca. Ahí van a estar los programas, obviamente, a través de ¿qué canal, Cintia? México Inteligente MX en YouTube. YouTube, México Inteligente MX, ahí van a estar grabados todos los programas. De hecho, ya están grabados muchos programas ahí. Así es. Podrá consultarlo a través de nuestra página. También va a encontrar ahí referencias, quiénes son los conductores, lo feos que son, incluyame a mí, etcétera, las guapas invitadas que están y los invitados que han venido con nosotros. Y ahí están los titulares de los programas, por qué, cuál es su trayectoria. Quiero decirle que de verdad México Inteligente a mí me da mucho orgullo, porque cuando usted entra a nuestra página se va a dar cuenta que tanto aquí los caballeros que me acompañan como todos los que forman parte de México Inteligente, incluyendo los invitados, pues son gente altamente preparada, reconocidas a nivel estatal, con títulos importantes, con conocimientos, con ganas de transmitirles a ustedes esta información, y por lo tanto esto hace valioso a este canal de streaming. Gracias, así que gracias por estar y hacernos cumplir que México Inteligente es el canal de la gente que piensa diferente. Quiero invitarles, el próximo martes tenemos el programa de Platicando Odontología de la Asociación Dental Yucateca. No se lo pierda, martes 8 de la noche tenemos un programa especial con la Asociación Dental Yucateca. Tenemos ahí también, vamos a anunciar el Congreso Juvenil, el Congreso Estudiantil. Hay un programa ahí muy especial que va a tener la Asociación Dental Yucateca. Hoy aquí el titular también con nosotros, transmitiendo desde otro lado. Ahí está conectado a otro lado ahorita, pero ahí está. Estamos haciendo todo nuestro trabajo en México Inteligente y de una forma constante para que usted tenga esta información. Gracias a la doctora Marcela, gracias. Fiel. Gracias también a ti, gracias por Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias a todos por vernos el día de hoy, y recuerden seguir nuestro canal en YouTube, México Inteligente MX. Entren al canal de YouTube, denos ahí, seguir. Y ¿cómo funciona? Cintia, seguir y la campanita. Es darle seguir y activar la campanita para las notificaciones. ¿Quieres saber cuáles son los nuevos programas que se aproximan? Entra a nuestra página web www.sistemasstrategicos.mx/México Inteligente, y ahí podrá usted checar tanto los programas como los nuevos programas que vienen. Estamos preparando sorpresas para todos ustedes. 2025 queremos que sea el año de México Inteligente, y contamos con usted para que nos apoye en este proyecto, en un canal que de verdad busca que a usted aprenda con nosotros, y eso es lo importante. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo se repite este programa, Cintia? Los sábados a las 8 de la noche. También recuerden seguirnos en nuestro canal de TikTok, México Inteligente MX, y tenemos acá el comentario de la doctora Mariana Domínguez. Muchas felicidades, excelente programa. Gracias, Marianita preciosa de mi vida. Allá está dándonos las gracias. Siempre, ese es nuestro fan número uno, así como hay otros que tienen fan número uno en sus programas. También aquí en este programa tenemos nuestra fan número uno, que es Marianita. Muchas gracias de verdad a todos los invitados, a todos los que han participado. Nos da mucho gusto que los invitados también nos sigan, también empiecen a disfrutar los programas. Sus aportes son muy importantes, son gente especialista, y eso a nosotros nos llena de verdadero orgullo. Gracias por estar con nosotros, señores. Nos vemos. Feliz Halloween, Hanal Pisham. Felices fiestas. Nos vemos el martes platicando odontología en la Asociación Dental Yucateca, y en 15 días, el próximo jueves, en 15 días tendremos más sorpresas, Miguel. Pues queremos ese que comenté, a ver si lo podemos ir anunciando. Vamos a hablar de ad hoc a las fechas, de historias paranormales. Si alguien tiene alguna historia de algún familiar o que le haya pasado a alguien, que nos las quiere escribir para que leamos, ese ríe el doctor. Historias paranormales interactivas vamos a tener en 15 días. No se lo pierda. Aquí el doctor titular de Platicando va a comunicarse y a contarnos una historia de misterio que le haya pasado. Si usted tiene una, escríbanos en su consultorio que se empezaron a mover las cosas,
hasta el dinero se empezó a mover, empezó a ir, bueno, una cosa hermosa. Y también la asistente puede también cosas así, ¿no? Pasan en todos lados. Así que gracias, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos, estése pendiente de nuestras publicaciones. Hasta luego y muy, muy buenas noches.